¿Qué estamos celebrando hoy domingo normalmente? La resurrección de Cristo, que resucitó de entre los muertos. Pero pues eso lo celebramos todos los días con nuestra vida, porque resucitamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero predicarle un sermón que le he titulado Cristo venció en la tumba. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Cristo venció, murió, bajó a los Hades, fue al infierno y volvió y subió. Está vivo. La victoria de Cristo sobre la tumba garantiza nuestro perdón y nos asegura un hogar eterno con Dios. Acompáñenme a la palabra de Dios, a 1 Corintios 15, del 12 al 19, por favor. Vaya, céntrese ahí, ayúdeme a desarrollar este sermón esta mañana, para lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana y darnos a conocer. Algo que usted y yo de pronto hemos escuchado, pero que muchos cristianos de pronto no practican o no creen que sea realidad. Acuérdese que la palabra de Dios se hace realidad en nuestra vida cuando creemos en ella y la ponemos por obra. 1 Corintios 15, 12, 19, ¿está conmigo? Amén. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ponemos tu palabra por obra, Padre, en nuestro corazón, en nuestra mente, y para salir y hacer lo que tú nos mandas, Padre glorioso. Habla lo profundo en nuestro corazón, dando discernimiento para poder entender lo que nos quieres enseñar esta mañana a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te amamos y te bendecimos, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo con alegría dice: Amén. Estos versículos que leímos suenan como un trabalengua, ¿no? Algo un poco confuso. Pero ya lo vamos a desglosar para darnos cuenta de qué se trata. La defensa de Pablo sobre la resurrección corporal argumenta que si los muertos no resucitan, Cristo tampoco lo hizo, convirtiendo la fe en vano. Afirma que Cristo resucitó como primicia y describe la transformación final a cuerpos incorruptibles al sonido de la trompeta. ¿Crees que ha resucitado con Cristo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque de nada sirve la resurrección de Cristo que resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted ha resucitado con Cristo. ¿De qué, pastor? Si yo estaba vivo. Lo vamos a mirar y se va a dar cuenta si estaba vivo o no. De la muerte espiritual a vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Estábamos muertos. Todo aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador está muerto, espiritualmente hablando, porque el único que sana, que restaura, que da vida se llama Jesucristo. Y eso los que hemos nacido de nuevo lo experimentamos diariamente. Quiero hablarle primeramente, vivimos en un mundo caído. La muerte es inevitable, pero como creyentes tenemos esperanza, porque servimos al Salvador resucitado. Yo le hago una pregunta: ¿cómo se sostiene usted en este mundo? Se sostiene, pues, yo no le estoy hablando físicamente cómo se para, y aún también, porque el que no está en Cristo hasta le afecta la salud. Pero ¿cómo nos sostenemos? ¿De qué nos prendemos en un mundo caído? El mundo es una locura. En estos días hablaba creo que con mi hijo, y le decía: ¿vos sabés por qué el mundo está así? Me decía: no sé. Él está en los caminos de Dios, llegando ahí, pastoreando. Él vive en Estados Unidos por teléfono, hablo con él. Ya tomó un camino derecho, pero ahí va. Y hablando, y le dije: por la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Eso es lo que tiene el mundo de la manera que está. Primero yo, segundo yo, y mato y como del muerto y hago lo que quiera. ¿Por qué? Porque no está Cristo en el corazón. Aquel que trae su perfecto amor trae paz. Y el mundo no se va a arreglar. La Biblia dice que se va a poner peor cada día más. Su vida se vuelve peor o se vuelve mejor. Porque muchas veces pensamos, como le decía esta mañana, cuando interviene en el estudio, en singular o en plural. Debemos pensar en singular, en mí. El primero que tiene que cambiar, ¿quién es? Yo. Pero queremos señalar a los demás y decirles lo que tienen que hacer, y esto está mal.
A nosotros los pastores nos cuesta trabajo porque soy pastor. Realmente tengo que ver a la gente cómo es y decir muchas cosas y hablarle. Pero cuando se predica, realmente aquí hay como 25 personas. Y la predica no es para nadie en especial. Todo aquel que la quiera escuchar, bajarla al corazón y ponerla por obra. En un mundo caído, ¿a qué venimos a la iglesia? Alimentarnos de la palabra de Dios vivo, de Cristo resucitado. Y lo que nos debe sostener en este mundo es que Cristo resucitó, creerlo para que se haga realidad en nuestra vida y poder manejarnos en este mundo, porque si no seguiríamos con la vieja naturaleza. Vaya al versículo 20-22 conmigo, de nuestro texto principal. Céntrese ahí un rato, 1 Corintios 15, versículo 20 y 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Jesús no fue un hecho aislado, sino el primero de una nueva clase de existencia, que garantiza la resurrección de los que durmieron, los creyentes fallecidos, Adán versus Cristo. Y la pregunta que nos formulamos es, ¿existes igual que antes de haber resucitado con Cristo? ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Amén. La Biblia dice que estábamos muertos en pecados y en delitos, en nuestros deleites y placeres. Si hemos resucitado, nuestra existencia no puede ser igual a la de antes. ¿Cómo existimos hoy en día? En amor, en paz, en gozo. Pastor, a mí todavía me da rabia. No, a mí también, no crea que no. Eso no quiere decir otra cosa, porque es que piensa que no me puede dar rabia. Claro que sí, pero no deje que trascienda. La existencia de nosotros debe cambiar. Ya tengo que tener otra persona. La naturaleza tiene que haber cambiado, porque Cristo resucitó para librarme de todos mis pecados, para traer paz, gozo, amor, para hacerme realmente como Él quiera que sea cuando le recibo. Esto no se ve, es muy fácil decirlo, pastor, pero yo no en vida espiritual. ¿Se cree por qué? Por fe. Duro, ¿por qué? Por fe. Por creer que la palabra de Dios es verdad. Me meto en ella y empiezo a vivir en ella. Amén. Eso hago yo y eso es lo que he aprendido. A meterme tanto en la palabra de tal manera que empiezo a vivirla. ¿Quién vio Indiana Jones aquí? Nosotros los 25 vimos Indiana Jones, que uno no podía despabilar, pero no es porque eso era una locura. Es la aventura más espectacular meterse con Dios en la Biblia. Al estilo de esas películas que usted no puede parpadear porque se perdió algo nomás. ¡Vívala! Uy, pastor, eso es como. Hay que sacarle tiempo. Si no, no vamos a experimentar un Cristo resucitado. Usted puede venir a la iglesia todo el tiempo que quiera, pero va a estar muerto espiritualmente. No vive a Cristo. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ha sido vivificado con Cristo. Recuerde que Dios sopló aliento de vida, de su ruach, de su neuma en el ser humano. Hizo a Adán y Eva de barro, no tenían vida. La vida no es realmente porque nací. Todos pecamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí nos morimos espiritualmente, nos separamos de Dios. Y sopló hálito de vida cuando recibimos a quién. Porque Cristo resucitó, fue a la cruz, lo crucificamos, murió y al tercer día resucitó. Hoy domingo. Normalmente es lo que se cree. Resucitó en nuestros corazones hace cuánto. Y con Él nos dio la resurrección a cada uno de nosotros. Amén. Vivificó nuestro espíritu que estaba muerto. ¿Qué pensaba usted antes de Cristo? Antes de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y que el Espíritu Santo viviera en usted y viniera a hacer la obra que Él solamente puede hacer. ¿Cómo pensaba usted? Éramos tacaños, egoístas, mentirosos, no perdonábamos. Queríamos lo mejor para nosotros. Pedazo de carne más grande es para mí, yo le voy a dar a este más poquito. ¿O acaso no éramos así? Hoy en día, ¿cómo vive? Hay veces dejamos el pan de nosotros por dárselo a otro. Primero los demás y luego yo, eso dice Pablo. Los demás son más importantes que yo mismo. Alguien dijo, lo único que nos da vida es la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso lo tiene que vivir, porque yo lo hablo acá y usted dirá, pero ¿eso qué es? ¿Eso con qué se come? Vivirlo diariamente. La resurrección de Cristo no se vive hoy domingo. Se conmemora y damos una palabra, pero la palabra la damos cada domingo. Se vive diariamente. En la intimidad con Cristo, metido en la palabra de Dios, experimentando lo que Cristo vino a hacer en cada uno de nosotros. Debido a la desobediencia del primer hombre, la muerte física y espiritual
espiritual entró a la humanidad. ¿Quién desobedeció? ¿Quién fue el primer hombre? Debido a la desobediencia de Adán. No me ponga a hablar de Eva ahora. En Cristo todos serán vivificados. A través de Cristo la vida, la inmortalidad y la resurrección corporal son posibles para todos los que están en Él. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Resucitaremos en cuerpo eternamente. La Biblia habla que no vamos a ser espíritus solamente de los que pueden atravesar una pared en cuerpo, pero un cuerpo incorruptible realmente, y estaremos en el cielo adorando y alabando a Dios por la eternidad. Cristo resucitó de los muertos como el primero de todos los que durmieron. Así como por Adán entró la muerte, por Cristo viene la resurrección. Todo aquel que se muere con Cristo en el corazón va y duerme a un lugar realmente de paz, de gozo, de amor. Mientras viene el juicio final, mientras viene Cristo en el rapto, el arrebatamiento, a llevarse todo. Cristo fue el primero que murió, humanamente hablando murió, y todos los que mueren realmente en Cristo están en un lugar de paz, de santidad, de tranquilidad. No es lo mismo el que muere en pecado. Pastor, él tiene que esperar a que Cristo venga y lo juzgue. Sí, pero usted cree que va a ir al mismo sitio que vamos usted y yo, que somos santos, que hemos muerto en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué sirve estar aquí sentado? Pagar el precio, venir. ¿Dónde quisiera estar ahora, hoy domingo? Durmiendo. Yo sé por qué. ¿Sabe qué pasa con el hermano Néstor que duerme? Él llegó a las 6 de la mañana de trabajar. Trabajó 12 horas de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Yo quisiera estar en Pance, en el río. Realmente sí, claro. Pastor, usted no quiere estar. No, también yo hago lo que hago, pero yo no puedo mentir. La carne me dice, haciendo ejercicio, quién sabe que de pronto dormir hasta tarde. Pagar un precio vale la pena. El que muere sin Cristo y no experimenta la resurrección del Señor, cuando muere va a un lugar de tormento mientras viene el juicio final. ¿Se ha preguntado cómo sería la vida sin la resurrección? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo sería su vida y la vida? Pues la resurrección de Cristo es que estamos vivos realmente, porque Él venció la muerte. Y los que le recibimos como Señor y Salvador no morimos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no crea que no física, que somos eternos físicamente y que no nos vamos a morir. La carne se muere y se la comen los gusanos, pero el espíritu es vivificado y va a la presencia. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. ¿Cómo sería? Se ha preguntado cómo sería la vida sin la resurrección. Sería desesperación total. ¿Dónde estaría su esperanza y la mía? ¿En quién tendríamos? ¿O en quién tiene esperanza usted, mejor dicho? Yo tengo esperanza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no en lo que yo hago o puedo hacer. Me equivoco, peco. Usted peca, pastor. Es que usted me ve la aureola, sí somos santos que pecamos, pero todavía falta mucho por hacer. A todos. ¿Qué sería de confía usted en usted mismo? Mi hijo me dice, yo no confío ni en mí mismo. Cuando me dijo así, yo me pongo a pensar que pues sí tiene razón. No confíe mucho en usted porque se pierde, confiemos en Cristo. Y eso nos lleva a una búsqueda insaciable de la presencia de Dios en nuestra vida. Para experimentar la resurrección diariamente y saber que Cristo Jesús venció la tumba. Para ayudarnos a valorar la victoria de Cristo sobre la tumba, consideremos cuál sería el resultado. Y con esto entro a mi segundo punto. La vida y la muerte sin la resurrección. En primer lugar, el Señor Jesucristo sería muerto. Seguiría muerto. Mucha gente le habla y le dice que eso es mentiras, que están esperando al zarco, que no ha venido. ¿Cuándo viene el zarco? ¿Cuándo irá a venir? Dicen hace años, más de 4.000 o 5.000 diciendo que Él va a venir y la gente y uno empieza a decir, pues sí, ¿no? Como que tiene razón, y lo empiezan a hacer dudar de la resurrección de Cristo. ¿Se compagina usted con esa gente? ¿O tiene claro y conciso el testimonio de Dios a través de su Hijo en la palabra? Lo vive, lo cree, intima con Él para que se arraigue en su mente, en su corazón y camine por la resurrección de Cristo. Porque el mundo está perdido hablando de cualquier, y todo el mundo es cristiano, pero cuando usted entra a profundizar realmente, no tienen una doctrina profunda y fehaciente que los pueda hacer arraigarse para poder sostenerse en este mundo. En primer lugar, el Señor Jesucristo seguiría muerto, lo cual significaría que nuestra fe en Él sería sin valor y nuestro mensaje al mundo sería una mentira. Versículo 12 de nuestro texto, vaya conmigo por favor. Amén. 12 y 13.
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Cuántos predican a Cristo? Amén. Eso le corresponde a usted, pastor. Téngase y no corra yo. Todo el que quiera venir a evangelizar, bienvenido para que aprenda. Yo sé que algo está que se le sale por la boca, lo que quiere decir, venga con nosotros y haga lo que mucha gente necesita escuchar de él. ¿Por qué predicamos a Cristo? Porque algo ha hecho en nuestra vida, porque creo que murió y resucitó de los muertos, porque lo llevamos a la cruz realmente, porque ha hecho algo, porque me transformó la mente, me cambió el corazón, porque me dio vida, porque me sanó, me restauró, porque me provee, porque está vivo, porque todos los días me encuentro. Si sigo diciendo no termino, no, ha hecho una cantidad de cosas, por lo que ha hecho en mi vida, en los míos, y sigue haciendo. Ha hecho algo Cristo en su vida. Por eso predicamos a Cristo. El 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Le predicamos a la gente de un Cristo vivo, no muerto. Pero para eso hay que vivirlo primeramente. Cristo ya resucitó hace mucho tiempo y nos resucitó con Él porque mora en nuestro corazón. Todo el que quiera resucitar en Cristo lo puede hacer, pero tiene que abrir el corazón y tomar una decisión viva y radical, realmente de seguirle a Él. No solo hacer la oración de fe, sino seguirle a Él. Amén. La resurrección de Jesús es la base de la esperanza cristiana. No hay otra cosa. Esa es la base del cristianismo. Que Cristo murió y resucitó. Porque si hubiera muerto y se hubiera quedado muerto, ¿qué pasaría? ¿Sería igual a quién? A un ser humano, a usted y a mí. Morimos y nos quedamos muertos y ya, ¿y qué pasa? ¿En quién voy a creer? Empezaría yo a creer como cree el mundo, en una cantidad de dioses y cantidades de ningún hombre ha dicho que ha resucitado, que ha muerto y ha resucitado. Pablo argumenta que si se predica de Cristo resucitó, que si se predica que Cristo resucitó, es ilógico negar la resurrección general de los muertos. Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo resucitó, haciendo la fe y la predicación cristiana falsas e inútiles. Vaya al versículo 17 de nuestro texto. Nosotros predicamos por fe, que estamos vivos por Cristo Jesús, pero no vivos caminando. Mucha gente camina y anda, respira, pero espiritualmente está muerto. Usted y yo estamos vivos, en cuerpo y en espíritu, porque Cristo vive en nosotros y nos resucitó. Por eso está usted sentado aquí hoy, escuchando la palabra del Señor. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Para cuántos no ha resucitado Cristo? Y le hablo de cristiano, no de gente mundana. El que vive en pecado, el que practica el pecado. ¿Qué pecado de pronto hay en nosotros que no he querido? No es que no he podido, porque yo sí puedo. Yo no, pero Cristo puede y Él mora en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Espíritu Santo hace la obra en mí. Algo que no haya podido dejar, que sabe que está mal. Aquí dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. No tiene fe, porque la fe es creer que puede hacer algo. Cuando me dice algo, doy un giro de 180 grados y camino para el otro lado, dejando lo que sé que me hace daño y que hace realmente mi fe vana. Creo en Cristo, pero opero diferente a lo que dice la palabra de Dios. Pablo argumenta que la resurrección es el sello de la redención. Sin ella Jesús sería solo un mártir. Los creyentes seguirían bajo condena. La fe sería una ilusión inútil. Y la pregunta para todos es, ¿por qué tiene fe? ¿Por qué tiene fe usted? Porque cree en Cristo, por la resurrección. Por eso tengo fe. Porque sé que está vivo, lo vivo diariamente para compartírselo a los demás. Usted sabe que hay mucha gente que cree que Jesucristo es un mártir, un profeta, un hombre muy estudiado, sabio, y que fue un mártir, que le hicieron todo eso, pero no lo toman como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, y como Dios mismo, que murió y resucitó. Por eso no creen, por eso la fe no se les hace realidad. Confían en cualquier otra cosa menos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que es el único que puede acrecentar nuestra fe, buscándole diariamente, cada día más a Él. Pastor, pero nada de eso yo lo veo, pero sí lo vive, lo experimenta, lo sigue. ¿Ha hecho algo Cristo en su vida? La pregunta que siempre tengo que hacer, porque yo aquí he tratado con muchos, voy a la casa donde hay un estudio, hablo con gente y todo, y me cuentan muchas cosas y yo veo cómo cambia. ¿A través de qué? De la búsqueda del Señor.
de orar, de poner delante de Él unánimes juntos como familia de fe, como hermanos en Cristo Jesús, como la iglesia de Cristo a nivel mundial. Primero lo que hay que hacer es orar, creerle. ¿Qué hacía Cristo antes de hacer algo? ¿Qué era lo primero que hacía? Dirigirse al Padre. Era un ser humano igual a usted y a mí. Pastor, no era igual a nosotros. Tómelo como un ser humano normal. Él se despojó de su deidad, de su divinidad. Nunca dejó de ser Dios. Pero para poder mostrarnos que tenía que dirigir al Padre en oración. No crea que podemos hacer las cosas nosotros porque sí. Porque yo sé mucho, o yo puedo y soy capaz. Hay que dirigirse en oración realmente al Padre. Clamar, rogar, pedirle, suplicarle a Dios para que nos ayude. Lo hace usted diariamente. Yo creo que yo no podría sostenerme en este mundo si no fuera por la oración, de ir al Padre, para que me lleve a la Biblia y poder recibir la resurrección de Cristo todos los días. Además, él mismo resultaría falso, ya que afirmó que resucitaría de entre los muertos. ¿Quién ha dicho que resucitaría de entre los muertos? Swami Prabhupada, el fundador de los Hare Krishna, el indio amazónico, Buda. ¿Quién más? Alguno ha dicho, yo resucité de los muertos. El único que dijo eso, ¿cómo se llama? Jesucristo. Y lo vamos a ver aquí. Lucas 24, 46, por favor. Por si algunos no lo creen, él mismo. Si usted cree en Cristo, tiene que creer en las palabras que él ha dicho. Pastor, ¿y todo esto para qué me sirve la resurrección a mí? Para dejar el pecado. Porque él fue a la cruz crucificado por usted y por mí. Isaías dice que fue molido por nuestros pecados, que él sufrió el castigo por nosotros y nos dio su paz, y que por su llaga fuimos sanados. Lucas 24, 46. Y les digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Aquí lo está diciendo, él mismo dice que él resucitó. Jesús mismo, tras resucitar, explica a sus discípulos que este evento era la necesidad profética para validar su identidad como Mesías. Eso es lo que marca una diferencia, que pudo morir, ir al infierno y nada lo pudo detener. ¿Quiere que nada lo detenga a usted? Si no ha resucitado en Cristo, hoy es un buen día para que lo haga. Ahora al final del servicio hay un llamado, vamos a tomar la Santa Cena, para que abra su corazón delante de Dios. Y usted le puede decir al Señor, yo escucho al pastor que habla unas palabras muy bonitas, todo, pero no sé nada de nada, entiendo ni siento absolutamente nada. Dios algo hará en su vida. Alguien dijo, creer en un Salvador muerto no ofrece esperanza eterna. Por eso es que nuestra esperanza no la ponemos en un ser humano, ni en ninguna cosa, porque todo perecerá, todo se va a deshacer. Él va a acabar absolutamente con todo. Usted no se ha dado cuenta que todo se acaba. Hasta la vida nuestra, y si no la tengo en Cristo, también se nos acaba. ¿A dónde vamos a parar si no vivimos la resurrección de Cristo? Al infierno, sencillo, lo dice el pastor, no nos meta miedo. Porque muchos dicen eso, es que ustedes se paran allá a meterle miedo a la gente. No, es bíblico. Yo le leo versículos, no me los estoy inventando. Es una advertencia de Dios para que decidamos. Estamos en las señales del fin del mundo, ¿no ve? Pero ¿cuándo es, pastor? Pregúntele a Dios, no me pregunte a mí a ver qué le contesta. No habría perdón para nuestros pecados, ni posibilidad de reconciliación con Dios, ni esperanza del cielo. Efesios 4:32, por favor. Por la muerte y la resurrección de Cristo hay perdón de pecados. Los escribas y fariseos decían que porque tenía, que con qué autoridad él perdonaba pecados. ¿Sabe por qué? Porque no tenían fe. ¿Cree usted que Cristo le perdonó sus pecados? Ellos no creían en eso, porque no tenían fe, porque no creían que Él era el Mesías y el Salvador. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo nos perdonó. Todos los creyentes a lo largo de la historia habrían perecido de verdad. Sin la resurrección no habría nada positivo que esperar, ningún fin para nuestra fractura y separación del Señor. Gracias a Dios que nada de eso es cierto. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección de Cristo es el pilar central del Evangelio. Sin ella no hay salvación ni perdón de pecado. Hoy es un buen día para que usted haga una retrospectiva en lo más profundo de su ser.
y humille el corazón delante de Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ir a morir. Pero no lo tenga muerto, Él ya resucitó. Y eso nos da alegría de vida, de poder venir a buscar realmente a Cristo cada vez que hay un servicio en la iglesia. Y no solamente aquí, porque usted no puede ser un cristiano dominguero, cristiano de domingo, sino madrugar diariamente a encontrarse con Él, a recibir todo lo que le tiene que dar. ¿Pastor, y a dónde? Aquí hay un libro que es la palabra de Dios, el manual de vida. Y hoy en día, Daniel decía en el estudio, que la manera más fácil hoy en día, con toda la tecnología que existe, que hay, predicar el evangelio y tenerlo. La Biblia está realmente en las redes. ¿Quién no tiene celular? Levante la mano. Levántela. Los niños no están porque la levantaran. Todo el mundo tiene celular. Todos tienen. De pronto ahora yo conocí, tenía un señor que era un jefe mío, cristiano. Estábamos en otra iglesia y él me llegó un trabajo, un arquitecto, y él no tenía WhatsApp. Celular sí, pero WhatsApp no tenía. Yo al mismo miré y me puse a leer, pues este tiene toda la razón de estar. Yo no tengo esa joda. A mí el que me quiere ubicar me llama. Y si tengo que llamar, no había descargado la aplicación de WhatsApp. Usted sabe el descanso tan grande que podríamos tener si uno borra el WhatsApp. Amén. ¿Es verdad o es mentira? Amén. Y él decía eso. ¿Cuánto tiempo pasamos en tantas cosas? En vez de buscar realmente la resurrección de Cristo. Un sentido figurado, lo que le digo, buscarlo diariamente para que se haga realidad en nuestra vida. Todos los días realmente. Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso nos tiene que mover el alma, el cuerpo, el corazón, para buscarle siempre, todo el tiempo, para vivir esa resurrección. ¿Sabe por qué? Porque a través de la resurrección viene la sanidad, la liberalidad, la libertad, la paz, el gozo, el amor, el servicio, todo lo que Cristo ha traído a nuestra vida. Eso es lo que trae el Señor a través de la resurrección. Murió y resucitó para darnos vida, y vida en abundancia. Esa es la vida abundante, no lleno de cosas materiales y de todo. Eso es añadidura que también nos las ha dado. Amén. Amén. La resurrección de Cristo es el pilar central del Evangelio. Sin ella no hay salvación ni perdón de pecados. Primera de Pedro 1:3, por favor. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿quién nos hubiera salvado? El profeta Curucucuy. ¿Quién sabe quién nos hubiera salvado? En nadie puede haber salvación, porque es puro santo. Su sangre varió tu vida y la mía. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No es una esperanza. ¿Dónde está su esperanza? ¿En alguien vivo o muerto? Porque hay muchos cristianos que tienen a Cristo crucificado todavía en la cruz. Muerto, Cristo murió, no le ha resucitado, no le ha amanecido todavía, mucho menos ha resucitado él con Cristo. Para una esperanza viva. ¿Qué quiere decir una esperanza viva? Que pongamos por obra y en práctica todo lo que Él quiere hacer en nosotros. Recuerden que cuando Él lo recibimos como Señor y Salvador, viene a morar en nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, que es el que hace la obra y nos tiene vivos realmente para seguir predicando a Jesucristo y su resurrección. Todavía está viva tu esperanza. ¿Por qué le digo todavía? Porque hay muchos cristianos que han perdido la esperanza. Muchos que no veo aquí se fueron, perdieron la esperanza. ¿Saben cuál es la esperanza para ellos? El mundo. Y salieron para el mundo. Oh, yo sigo creyendo en Dios, pastor. Qué bonito, rico, chévere. Así. Espere que llegue el momento, a ver qué va a decir. La esperanza viva nos mantiene firmes, radicales, en la casa de Dios y en la obra de Dios. En todo momento, en todo tiempo. Cierro con mi tercer punto. Nuestro Salvador vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apocalipsis 1:18, por favor. Me llamó la atención este versículo y lo que dice. Vea conmigo. Y el que vivo. ¿Cómo debería decir ahí normalmente? Él no dice el que vive porque Él no está hablando de otro, de una tercera persona, sino de quién está hablando ahí. ¿De quién? De Él mismo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí. ¿Qué sigue diciendo? Que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
tiene las llaves. Él entra y sale cuando le place. Quiere que lo guarde de la muerte. Pero no le estoy hablando de una muerte física, todos moriremos. Cuando nadie sabe. De la muerte espiritual, que es lo que la mayoría de cristianos que dejan a Dios, se apartan, dejan de vivir la resurrección de Cristo y se mueren espiritualmente. Vemos a Jesucristo resucitado, afirmando su dominio absoluto sobre la muerte y el infierno. Al declarar que vive por los siglos y tiene las llaves. Jesús asegura a los creyentes que Él controla el destino eterno, venciendo el temor a la muerte tras su resurrección. Otra cosa, ¿le tiene miedo a la muerte? Anteriormente yo le tenía miedo a la muerte y yo me voy a morir cuando tenía como 7, 8 años. Yo pensaba que me iba a morir y cuando yo me muero y me ponía a llorar por los vacíos que habían en el corazón realmente, de no creer en la resurrección de un Cristo vivo. Yo hoy en día vivo tranquilo y muchas veces pienso, y si no logro hacer esto, si Dios no me lleva o no me da esto, y si me muero, pues me muero y me voy para ¿dónde? ¿Lo cree usted o no? Amén. En su vida. Y eso le da descanso a usted. El hecho es estar a cuentas con el Señor. Vivir la resurrección. Ya resucitó de entre los muertos y nos dio vida para que muramos y vivamos eternamente. El que no muere en Cristo Jesús no puede vivir eternamente. Hay que morir. ¿Morir a qué, pastor? A la carne, al mundo, a los placeres, al deleite, al apego. Tenemos muchas cosas que no hemos muerto todavía y necesitamos morir a ellas para poder vivir en Cristo. Si el grano no cae y muere, no puede resucitar. Esa es la realidad espiritual. Ahora no va a ir a matarla, que mucho de pronto le hablo espiritualmente. Hay que morir a la carne, a muchas cosas realmente, para que la resurrección se haga realidad en nuestra vida. Nuestros pecados son perdonados, la muerte ha sido derrotada y los creyentes tenemos la certeza de la eternidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que todavía practica algún pecado, piense si no ha sido derrotado. No es porque Dios no puede o Cristo no puede hacerlo, porque no hemos querido realmente. Pastor, ¿y eso cómo se hace? Yo le voy a dar un ejemplo sencillo. Los pecados, realmente alguien que tiene algún pecado puede ser por terceras personas. No es que tenga la culpa porque nadie lleva a pecar. Es que me hizo pecar. ¿Ha escuchado eso? La tentación del demonio está ¿desde cuándo? Antes de Adán y Eva venir a la tierra y Dios hacerlos, ¿quién vivía? ¿Con quién? Con legiones. La tercera parte de los ángeles caídos que le hicieron caso y se los llevó. Hágale caso a Cristo y la resurrección, no al mundo. Porque muchos cristianos se han ido al mundo y le han hecho caso al diablo. Y el pecado lleva a que no conversemos y hablemos con la tentación. Estamos llenos de tentaciones en el mundo, pero Cristo vive. Y usted y yo debemos estar en lo que tenemos que estar, no parándole bolas a tanta cosa, porque cuando vamos donde no debemos, hacemos lo que no debemos, miramos, comemos, decimos lo que no debemos, ahí es donde le abrimos puertas a Satanás. Eva caminó por el Edén, el paraíso, y estaba, aleluya, saltando en una pata así. ¿Recuerda cuando jugábamos a eso? Y tranquila, ¿quién se le apareció? Un ángel del cielo, ¿sí o no? Pues era un ángel, el querubín más preciado, el ejército de Dios, pero ya convertido en demonio, en Satanás, y caminando y le habló. ¿Cuántas veces usted camina por afuera y escucha tantas cosas y usted para bolas? ¿Cuántas veces lo invitan donde no debe ir y usted va a escuchar lo que no debe escuchar? Esa es la tentación del pecado. Pero, y ahí viene el pero, y empezamos a sacar una cantidad de disculpas y cosas. A mí eso me tiene sin cuidado, se lo diga. Yo estoy en lo que estoy. No soy una persona asocial, ni mucho menos. Me gusta compartir, pero siempre quiero ver la oportunidad para llegar y compartirle a la gente de Cristo. Y comparto con gente y puedo hablar, pero me gusta estar en lo que está, no llenarme de tanta basura y tanta cosa, porque lo más probable que es, en medio de la tentación, que caiga. No se quede a conversar con la tentación, no converse con el pecado, realmente. Pero nos cuesta mucho trabajo porque queremos agradarle a la gente y no al Señor, no a un Cristo vivo que resucitó por usted y por mí. Tras reflexionar sobre la desesperanza, sobre lo desesperanzador que sería todo sin la resurrección, regocijémonos aún más en la grandeza de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo resucitó para darnos vida eterna, abundante aquí en la tierra, para salvarnos. ¿De qué, pastor? Yo no me estoy ahogando ni de salvarme de qué. Cada uno sabe de dónde Dios nos sacó y de qué nos salvó, pero es diario realmente.
Porque si yo no busco la salvación diaria, ¿la salvación se pierde o no se pierde? La Iglesia de la Gracia predica que ya salvo por siempre. Y me carnavaleo y me tiro al mundo. Y ya soy salvo, ya me voy para el cielo a descansar con Dios y puedo pecar y repecar y lo que quiera. Eso predican afuera. Y de eso se pega mucho cristiano. Ay, pero no sean tan legalistas. Es que se vuelven fanáticos. La resurrección de Jesús ofrece esperanza, asegurando que la muerte no es el final y que la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana y la victoria sobre la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero cerrar con este versículo. Cristo resucitó para darnos victoria sobre la mente. Usted y yo no morimos. Compártaselo a la gente, dígale, quiere vida eterna. Así lo miren como un animal raro, como queda, porque la gente no sabe de qué le está hablando. Pero cuando reciba a Cristo, el Espíritu Santo empezará a hacer la obra en tanta persona, habida y necesitada que hay. Vaya conmigo a Juan 11, 25, 26, para que lo leamos juntos y nos demos cuenta dónde está la vida. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Acuérdese que tener esperanza en una persona muerta no nos da nada. Por eso no podemos poner la confianza en nadie. Es que mi abuelito decía, ya murió, si se salvó, está a la diestra, está con el Padre, disfrutando allá. Si no, pero mi abuelo me habla del cielo y me dice, es que de allá me ve y ella me cuida. ¿Ha escuchado eso? ¿No ha escuchado eso? Los muertos no hablan, no sienten, no ven. Cuando vamos al cielo, si se han salvado, los vamos a encontrar con ellos. Porque todo muerto es. Y queremos salvar a los muertos después de muertos. Después de muertos no hay ¿qué? No hay vuelta de hoja. Es hoy, ahora, que se vive la resurrección de Cristo, para poder experimentarla e ir al descanso eterno. Sepa y entienda. Juan 11, 25, 26, ¿está conmigo? Le dijo Jesús, lea conmigo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por tu resurrección, por habernos dado vida, porque venciste la muerte, Padre de gloria, en el nombre